Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro miércoles de webinar. Para la GAE es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carla Chabajay. El día de hoy tendremos como expositor nuevamente al licenciado Diego Alvarado, quien es licenciado en Comercio Internacional y Marketing. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con más de 15 años de experiencia en la gestión y mejora de procesos. Es gerente de procesos en Corporación Multiinversiones. El tema que nos estará compartiendo es la segunda parte del tema la gestión por procesos, habilitador de la transformación digital. Quisiera también recordarles la modalidad del webinar. Tendrá 45 minutos para la exposición del tema. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, alguna intervención, por favor levantar su mano o colocarlo en el chat y yo se lo estaré realizando. También al finalizar tendremos 45 minutos, 15 minutos para preguntas o comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, le voy a conceder la palabra al licenciado Diego Alvarado para que inicie con su exposición. Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto poder acompañarles una vez más por aquí. Como bien les comentaba Carla, pues esta ya es la segunda parte del material, así que vamos a saltarnos o entrar directo a materia. Si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de ver la primera parte, pues por ahí está la grabación disponible para que también la puedan consultar. Y vamos entonces a entrar en materia con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Se recordarán que en la última sesión terminamos justo con este slide donde hablábamos de que típicamente cuando nos hablan de mejorar un proceso o de automatizar un proceso, tendemos a pensar que es la tecnología lo que va a ser el habilitador que nos va a venir a cambiar el mundo y nos va a traer la solución a todos los problemas, cuando realmente lo que necesitamos son muchas más capas que están por debajo de esa tecnología y que sin esas capas la tecnología pues de alguna manera se ve bastante limitada. Entonces hoy vamos a estar hablando justo de estas 7 capas de lo que compone, lo que yo le llamo aquí el iceberg de gestión por procesos o BPM por sus siglas en inglés. Y entonces vamos a ir explorando cada una con un par de ejemplos y algunos videos ahí también complementarios que seguro nos servirán para ilustrar mejor cada concepto. Eh, Vamos entonces aquí a revisar la primera de estas capas, que esta vez la más común, tiene que ver con el tema de tecnologías. O sea, lo que nosotros hoy en día escuchamos de tecnologías de procesos es importante separar y saber entender a qué tipo de tecnología nos estamos refiriendo. ¿Y por qué hago esta acotación? Si ustedes ven en pantalla, yo tengo aquí 3 cuadras, 3 análisis desde la perspectiva de diferentes expertos a nivel de tecnología, donde en la primera lo que nos están mostrando es cómo comparan las soluciones de gestión por procesos. Estas soluciones son más del tipo de para generar flujos de proceso en una herramienta digital. Y tenemos aparte lo que es el cuadrante de Forrester que aparece en medio, que ya es específico para automatización. Y luego hacia la derecha, herramientas recomendadas por el grupo Everest para minería de procesos. Entonces, las tres, si se dan cuenta, presentan plataformas distintas. Hoy por hoy, digamos, a veces le hablan a uno de voy a meter una solución de procesos, pero lo que están hablando realmente es una de minería de procesos. Y eso solo es un nicho o es un fragmento de lo que una solución integral pudiera hacer. A veces las que están del lado izquierdo incluyen algunos temas de automatización, pero vemos también en el cuadrante en medio que hay herramientas específicas solamente para automatizar. Entonces, es importante darnos a la tarea. ¿Y por qué pongo este slide acá? Tal vez para lanzar el punto que no se trata tan solo de decir, bueno, es una herramienta de procesos o es un BPM, como a veces le referimos genéricamente a todas estas, sino que hay que entender si realmente es una solución para minería, es una solución para automatización o es una solución para gestión de flujos, de procesos, o inclusive otra que no tengo acá, pero pudiera ser nada más un modelador, una herramienta netamente para dibujar diagramas, pero no quiere decir que porque yo dibuje el diagrama, entonces genero un flujo de trabajo con aprobaciones, con pasos, con matrices de aprobación o reglas de negocio, ni mucho menos. Entonces, importante acotar a qué tipo, cuando me dicen o cuando me vengan a ofrecer una tecnología de procesos, de qué tipo de tecnología estamos hablando, cuáles son las capacidades que tiene esta herramienta.
Luego vamos a ver aquí también otra gráfica que ilustra bastante bien cómo se complementan y cuáles son algunos de los beneficios. Yo no estoy en contra de la tecnología, creo que es excelente, creo que es un habilitador, pero creo que la tecnología en sí misma, si no hay una clara definición de los procesos sobre los cuales vamos a correr esa tecnología, si no hay una clara definición de las reglas de negocio que hay que establecer como que sirvan para criterios a la hora de automatizar y habilitar procesos, y si no se tiene capacitada a la gente, al usuario final de la forma correcta, no se va a lograr realmente esta sostenibilidad. Entonces aquí vemos pues este diagrama que nos presenta Mauricio Bittencourt cuando habla sobre los componentes para la ejecución de procesos. Y si se dan cuenta, en su capa más baja viene la tecnología, los famosos ERPs, las plataformas como los CRMs, que son todas estas herramientas pues, con las que típicamente las organizaciones estructuran sus procesos financieros o sus procesos de base, digamos. Luego viene una capa de reglas o de decisiones de negocio que dependiendo de, por ejemplo, si el monto excede los, ¿qué quieren? $50,000, entonces váyase por este camino. Pero si el modo está por debajo de los 50,000, entonces no es necesario pasar por este proceso. A lo mejor tenemos un proceso más ágil o más simple para atender esas necesidades. Entonces, esas decisiones típicamente se configuran como reglas o como supuestos de sí, tal cosa, entonces tal otra. Y esto es lo que permite de alguna manera que también a nivel de sistema tengamos ciertas parametrizaciones que permitan darnos agilidad. A nivel de procesos, pues obviamente vemos la capa ahí de los pasos, las cajitas, las flechas y los flujos. Y a nivel de personas, pues vamos a encontrarnos con efectivamente los usuarios y los diferentes roles que los usuarios pueden ir ocupando dentro de una herramienta, ¿verdad? Desde los que tengan permiso a configurar, los que tengan permiso de ejecutar y los que simplemente van a ser aprobadores o los que van a ser solo visualizadores. Entonces, en general, yo creo que un BPMS ofrece muchas soluciones desde todas estas perspectivas, pero no sobresimplifiquemos de que con solo meter la tecnología, pues ya todas estas conversaciones pasan por cajón. O sea, es necesario que en el proyecto que se defina se consideren como entregables cada una de estas etapas, ¿verdad? Ahora me voy a mover a un pequeño video que les quiero compartir para ilustrar el segundo pilar, que es el que habla sobre el modelado de procesos. Entonces, déjenme aquí, me voy a pasar a YouTube y les tengo aquí este video con algunos subtítulos. No lo vamos a ver completo, solo quiero que veamos los primeros minutos y ahorita abro el micrófono por ahí cuando terminemos para capturar ahí sus impresiones o por el chat si me quisieran dejar ahí sus comentarios. It ain't making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. What's up, the internet? You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were gonna do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. Dad, I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, that means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with the knife. All right?
There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Bueno, yo creo que ya capturaron la idea. Si se dan cuenta, en este video, el papá les estaba pidiendo a sus hijos que escribieran un manual o un procedimiento con las instrucciones de cómo preparar un sándwich de mantequilla, maní y jalea. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la gestión por procesos? Pues justamente cuando hablamos de procesos, algo que típicamente puede pasar es que nos solicitan que documentemos un proceso o un procedimiento, pero muchas veces cuando uno pues levanta el documento, uno dice, bueno, yo entiendo, bajo mi entendimiento del proceso hay ciertas cosas que yo asumo y entonces lo levanto, dejo el documento, ¿qué quieren? De 5 o 6 páginas y entonces lo dejo ahí engavetado. Viene otra persona 6 meses después, agarra ese documento, lo empieza a leer y le pasa lo que le pasaba al papá. O sea, si uno sigue al pie de la letra los pasos como están ahí, no necesariamente está tan claro. A veces lo dejamos muy por encima o a veces asumimos que el lector va a tener un entendimiento que tal vez no tiene. Entonces, cuando entra alguien desde el primer día, no necesariamente lo podemos capacitar siguiendo esos procedimientos porque los procedimientos parten de que la gente ya tiene cierto tiempo en la organización o en la oficina y entonces ya asume la persona que lo está escribiendo que el lector le va a entender. ¿Cuántas veces usamos siglas, usamos términos que la gente no está familiarizada con ellas? ¿Cuántas veces nos saltamos pasos y lo dejábamos sobresimplificado? Entonces, el video prácticamente lo que buscaba ilustrarles es que cuando uno documenta un proceso, es clave ponernos desde los zapatos del lector, con ojos frescos, quitar un montón de tecnicismos que a lo mejor la persona que va a estar entrando a la organización no los va a conocer y entonces darnos a la tarea de inclusive ponerlo a prueba con alguien que pudiera ser de otra área, de otro departamento, para que pruebe el proceso y nos diga, mira, lo pude seguir al pie de la letra y logré el resultado esperado. Y nos dé también oportunidades cuando, mira, pero del paso 5 al paso 6 se está saltando un montón de tareas, ¿verdad? Eso es como cuando típicamente nos gusta agarrar el manual para construir un mueble, esos que vienen en caja, y sentimos, puchica, pasó de que estaba desarmado al siguiente paso ya está completo, ¿qué hizo en medio? Entonces, cuando nuestras instrucciones en un manual de procesos están muy altas o se comen muchos pasos, no vamos a lograr al final que el usuario termine de adoptar el proceso o que sea autoservicio, sino que al final siempre va a estar alguien preguntándonos, mira, te puedo molestar, no me queda tan claro qué pasa entre el paso 3 y el paso 4 y entonces pierde su propósito el documento. Entonces vamos a ver que dentro del contexto del modelado de procesos pueden haber distintos niveles para documentar un proceso. Típicamente lo que vamos a hablar en este contexto es de los famosos marcos de clasificación de procesos. ¿Qué son estos marcos? Pues es un medio para agrupar procesos bajo categorías que están de alguna manera relacionadas y permitirnos tener un lenguaje común. Entonces aquí les presento un ejemplo. Este es el que propone la organización que se llama APQC. Es un marco de clasificación de procesos en 13 categorías que ellos típicamente dicen una organización estándar tiene estos 13 tipos de procesos. Hay procesos de visión y estrategia, hay procesos de desarrollo del producto, de mercadeo, de la entrega, puede ser entrega de productos o entrega de servicios, y hay un área de gestión del cliente. Y luego estos serían los procesos core o procesos misionales de la organización. Y luego abajo vienen los procesos de soporte o en otras organizaciones le llaman procesos habilitadores como pueden ser recursos humanos, tecnología, finanzas, la parte de bienes raíces, el tema de riesgos, relacionamiento y desarrollo de capacidades. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de agrupar nuestros procesos siguiendo una taxonomía, un árbol de cómo los estructuramos en cuanto a temas, subtemas y obviamente ahorita vamos a ver ese doble clic que se le puede dar al marco de procesos. Desde otra visual, aquí les muestro cuando hablamos, por ejemplo, este es un término que también se ha puesto muy de moda, pero es importante desmitificarlo. Cuando le dicen a uno, sí, es que esta herramienta te va a venir a gestionar tu proceso de punta a punta o end-to-end. ¿Qué quiere decir realmente esa gestión de procesos de punta a punta? Pues típicamente, como ven aquí en pantalla, no estamos hablando de un proceso que toca a un área funcional o que toca solamente a un equipo, sino que son procesos que corren en horizontal con múltiples áreas funcionales de la organización o con muchas áreas
participan. Entonces, por ejemplo, en una licitación vamos a tener a la gente de abastecimiento o de compras, vamos a tener a la gente de finanzas o de tesorería, vamos a tener a la gente de cuentas por pagar, vamos a tener al equipo evaluador, que puede ser un equipo también integrado por expertos de tecnología, expertos funcionales. Entonces, hay múltiples áreas involucradas en un proceso de punta a punta. Y si se dan cuenta aquí, lo vemos en pantalla del lado izquierdo, van a ver distintos niveles. Yo puedo estar hablando de categorías de procesos a nivel de agrupación, puedo estar viendo luego en el nivel 2 grupos de procesos, en el nivel 3 puedo estar hablando ya de procesos específicos. Luego, si bajo un nivel más, entro a ver las actividades que me detallan el qué tengo que hacer y a nivel 5, el cómo lo tengo que hacer, que son las tareas. Entonces, aquí les tengo también otro ejemplo. Si lo viéramos a nivel de un proceso de recursos humanos, por ejemplo, yo puedo tener la categoría, que es mi nivel 1, que es recursos humanos. Pero entonces yo hago un doble clic en esa carpeta y encuentro que hay un grupo de carpetas, cada una es un grupo de procesos. Entonces tengo los procesos para gestión de empleados, los procesos para reclutamiento, los procesos para inducción y los procesos para desempeño. Si entro a los de reclutamiento, entonces ya bajo al nivel 3 y ahí veo cómo un proceso se conecta con otro. Y aquí veo que tengo el proceso para obtener la aprobación de la posición, el proceso para publicar el anuncio de la posición, el proceso para seleccionar a los candidatos y el proceso para negociar la propuesta contractual. Si yo hiciera un doble clic únicamente en el proceso que se llama publicar la posición, entro a ver las actividades, que las actividades me detallan el qué tengo que hacer. Entonces aquí ya viene la serie de pasos lógicos que debo seguir y son los diagramas pues típicos que uno piensa cuando piensa en procesos de cajitas y flechas y círculos y rombos. Que dicho sea de paso, hay un lenguaje, hay una notación técnica que se llama la BPMN 2.0, que es el lenguaje estándar para notación de procesos. Muchas veces a nosotros nos enseñan que a lo mejor son un par de cajas y flechas, pero realmente hay toda una notación que debiera soportar la documentación de un proceso para que después cualquier lector de tecnología o de arquitectura o de otras áreas pueda agarrar ese documento e interpretarlo. Si no, pues estamos usando una notación un tanto más genérica. Si yo hiciera doble clic, por ejemplo, en una actividad, entonces yo puedo entrar a la tarea, que ya es ver el paso a paso secuencial de qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y finalmente esto se puede traducir en un instructivo, en un manual que atraiga pantallazos y nos diga en el sistema, se mete a esta pantalla, le da clic aquí, busca el menú, le da clic acá y entonces ingresa a tal campo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hago esta acotación también aquí de los distintos niveles para documentar un proceso? Porque cuando les toca presentar en equipos más ejecutivos o en equipos de alta gerencia o de alta dirección, pues no los vamos a perder con el manual operativo. Creo que la visual que hay que llevar ahí típicamente queda a nivel de proceso o inclusive hablando de grandes grupos y cómo conectan estos grupos de procesos. Pero cuando ya nos toca darle la inducción a una persona que va a entrar al área o al equipo de trabajo y que es, pues obviamente es nueva y que le va a tocar operar el sistema, pues ahí sí tenemos que bajar hasta el nivel del instructivo. Entonces, todo esto tiene que estar íntimamente vinculado y aquí es en donde también hay algunas herramientas tecnológicas que les pueden apoyar para generar un repositorio centralizado donde tengan acceso a todos sus procesos, ojalá estructurados, ordenados en cierta lógica de categorías y esas categorías a su vez pues agrupadas para que tengamos un entendimiento común de que cualquier persona de la organización, sin importar en qué momento se pueda conectar, descargar el documento y consultarlo para futuro. Ahora voy a pasarme a la tercera capa. La tercera capa tiene que ver con el tema de indicadores. Entonces, en indicadores, aquí les comparto esta pequeña caricatura que creo que aquí es como dice, parece chiste, pero es anécdota, decía el meme. Y realmente eso nos pasa todos los días. Yo he visto en todas las organizaciones que hoy por hoy tenemos tableros preciosos en Power BI o en Tableau o en alguna de esas otras herramientas que también nos vienen a ofrecer a veces los consultores y tenemos pues un montón de KPIs, un montón de indicadores. Pero ¿cuál es el reto? Cuando uno dice, bueno, ¿qué es realmente lo que me está diciendo este tablero? Resulta que no estamos ni siquiera sacándole provecho porque solo tenemos un montón de gráficas, pero no nos están dando ningún tipo de información valiosa para tomar decisiones. Entonces aquí la caricatura lo ilustra bastante bien, que dice cuál es ese KPI que viene con tendencia hacia cero. Es justamente el que también estamos entendiendo nuestros indicadores, porque pareciera que mientras más data tenemos, no necesariamente está mejorando nuestro nivel de toma de decisión o la capacidad o la velocidad con la que tomamos las decisiones. Entonces, ojo acá, no solo se trata de tener indicadores, sino se trata de tener los indicadores correctos. Y aquí déjenme contarles una anécdota muy rápida.
cuando uno va a una aerolínea o cuando uno viaja, uno pensaría que una aerolínea pues tiene muchos indicadores. Una aerolínea puede tener el indicador de ventas, el indicador de asientos ocupados, el indicador de vuelos en tiempo, el indicador de, ¿qué quieren? Equipaje, de cuántas maletas se están cargando al avión y eficiencia de los metros cuadrados, etcétera. Sin embargo, curioso, hace algún tiempo yo escuché un caso de estudio de una aerolínea en donde ellos decían que su indicador por excelencia es cuánto tiempo tardan entre que llegan a la puerta de de un aeropuerto, sale la gente que venía en ese vuelo y aborda el siguiente vuelo y despegan, porque las aerolíneas hacen dinero cuando el avión está en el aire, no cuando el avión está parqueado. Entonces, para ellos, ese indicador de cuánto tiempo les toma darle la vuelta al avión prácticamente, o sea, vaciar a un vuelo y cargar al otro, ese es su indicador clave. ¿Y por qué? Porque atrás de eso vienen un montón de indicadores pequeños, como cuánto tiempo nos estamos tardando en llenar combustible, cuánto tiempo nos estamos tardando en vaciar el equipaje y cargar el equipaje, cuánto tiempo nos estamos tardando en cargar la comida. Entonces, todos esos indicadores, en la medida en la que la aerolínea sea más eficiente en cargar todo esto y lograr que el tiempo, digamos, lo reduzcan de 30 minutos parqueado a 20, eso permite que en el agrupado, en el resto del día, pues a lo mejor les habilite una ruta más, un vuelo más, o les permita lograr meter más tiempo al avión en el aire. Entonces es importante porque uno puede decir, bueno, la aerolínea medía cuánto estaba generando en ventas. Genial, pero eso no le estaba diciendo realmente toda la visual que necesitaba y fue importante definir un KPI o un indicador clave que midiera el tiempo que les tomaba moverse entre una y otro vuelo como para medir qué tan efectivo estaban siendo en su gestión. Aquí les presento otro ejemplo y aquí tal vez me pueden poner en pantalla o en el chat. Si ustedes vieran este resultado, tal vez olvídense por un momento del marcador que dice aquí arriba de este partido entre Colombia y Perú. Veamos solo los indicadores. Aunque no vimos el partido, podemos ver que Colombia tuvo la mayor posesión del balón. Fue Colombia el que hizo más remates a puerta. Fue Colombia el que hizo más remates y que a puerta fueron 2 y Perú solo tuvo 1. Pases es prácticamente el doble. O sea, esta gente pasó la pelota todo el partido. En faltas, pues no nos dice mayor cosa y a nivel de tarjetas tampoco. Pero si nos damos cuenta y juzgáramos a Colombia únicamente por su desempeño, diríamos Colombia tuvo un mejor desempeño en el partido. O sea, claramente fue el equipo que lideró en los indicadores de desempeño. Ahora, ¿quién ganó el partido? Perú. Y si se dan cuenta, solamente tuvo un tiro al arco, pero fue altamente efectivo en ese tiro. Entonces, aquí viene esta comparación entre cuando hablamos de indicadores en el tema de procesos, es importante también separar qué indicadores son de desempeño versus qué indicadores nos están dando realmente un resultado. Porque yo puedo medir muchísimas cosas, pero pues al final puedo estar perdiendo los partidos por no estar apuntándole al indicador correcto, que en este caso, pues el equipo, digamos que si yo midiera a los jugadores por posesión y por pases, me podrían decir ellos, mire, yo soy un alto potencial en su equipo o yo soy un excelente jugador de su equipo. Pero si al final el torneo se mide por quién mete el gol y quién gana y quién clasifica a la siguiente ronda, entonces pues prácticamente bajo esto pues el otro equipo quedó eliminado y no se logra el objetivo. Entonces lo mismo pasa en las organizaciones. Podemos estar midiendo muchísimas cosas, podemos estar generando incentivos a veces perversos porque le ponemos a nuestros reportes indicadores que les empujan a hacer ciertas decisiones en el día a día, pero que últimamente no van a mover el resultado final o no van en línea con la meta que tenemos como organización. Y hablando de indicadores, un último punto también aquí de análisis es, en el tema de procesos, la gestión por procesos también conlleva el entender el nivel de madurez que tienen nuestros procesos. Entonces aquí les presento 4 diferentes herramientas. Está, por ejemplo, el modelo del CMMI, está la de PEM, está esta otra de un Capability Measurement de OMG. Y entonces, en fin, existen muchísimas herramientas, no les voy a decir vayan con una, vayan con otra. Aquí estoy hablando de no herramienta tecnológica, sino una herramienta como una evaluación del nivel de madurez. Y aquí, si se dan cuenta, pues las típicas gráficas de los consultores, de los diferentes pilares que uno puede evaluar, como liderazgo, dirección estratégica, recursos, comunicación, etcétera. Y la típica línea de dónde estoy hoy en mi estado actual y dónde debiera estar como para cerrar esas brechas. Entonces, cuando hablamos de indicadores en la gestión por procesos, no solo se trata
de meter tecnología. No solo se trata de documentar el proceso y yo ya tengo gestión por procesos porque tengo un diagrama. No, ¿tengo o no tengo indicadores? ¿Cuál es el nivel de madurez de mi proceso? ¿Y cuáles son las brechas que yo debiera cerrar en cada uno de estos pilares para irme acercando más al modelo meta? Y dicho sea de paso, no necesariamente quiero ser un best in class o una mejor práctica en todos los pilares. Puede hacer que yo en algunas aristas me sale mucho más caro ser el nivel 5 y yo, siendo un nivel 3, puedo generar el resultado esperado. No todas las áreas de la organización, no todos los procesos de su organización debieran ser un nivel 5. A lo mejor hay que enfocarse en aquellos procesos fundamentales de su servicio o de su gestión y habrán procesos que estamos dispuestos a hacer en un nivel más bajo porque no son parte de la esencia de quién somos o como organización, cuál es el servicio o valor que aportamos. Luego nos vamos a pasar a la otra capa que tiene que ver con el tema de gobernanza. Y en gobernanza, pues aquí como ven en pantalla, esta frase dice: la gobernanza dicta la eficiencia y la velocidad en la que una organización puede implementar y adoptar la gestión por procesos. Entonces, hoy estamos escuchando unas charlas sobre gestión por procesos y sobre cómo esa va a habilitar la transformación digital. ¿Cuál sería un excelente punto de partida para ambas? Arrancar por gobernanza, arrancar por definir cuál es ese modelo de gobierno, ese modelo de organización que va a soportar la gestión por procesos. Y aquí entonces les comparto un ejemplo también de APQC, donde ellos dicen, pues típicamente una organización que se quiera mover hacia procesos tiene que pensar en no solo el área de negocio del lado derecho, que es la parte gris, por ejemplo, un área como pudiera ser compras, ahorita en el ejemplo que les daba de licitación. O sea, no solo es el área de compras, que tiene un dueño de proceso, que tiene expertos del proceso, que tiene los usuarios claves de la herramienta, que tiene sus stakeholders o sus audiencias relevantes, sus patrocinadores que tiene que gestionar. Eso es toda la parte del lado gris. Pero si nos vamos a la parte azul, pues cuando yo pienso en una gestión por procesos, hay organizaciones cada vez más que están tripulando equipos especializados para atender temas de procesos. Por ejemplo, la banca hoy en Guatemala es una de esas industrias que ha metido mucho a ir pasando a plataformas más digitales, pasándose a aplicaciones móviles, teniendo más apps ahí en el celular o teniendo más soluciones que uno no tiene que dirigirse a la agencia para hacer un trámite físico, sino que lo puede hacer en línea. Esto atrás conlleva el que exista un equipo dedicado y típicamente cuáles son los roles que estos equipos llevan. Pues puede haber un director de procesos, puede haber arquitectos de procesos, pueden haber expertos a nivel de la herramienta, pero también pueden haber una especie como de consultores internos dentro de los departamentos que sirvan como ese experto de procesos que le ayude al área de compras, por ejemplo, a definir, mira, tú ya tienes claro cuáles son los pasos de la licitación. Tú ya tienes claras las reglas de negocio que a lo mejor aplican de cajón, que si el monto excede tal nivel hay que elevarlo hasta cierta aprobación, pero que si el monto está por debajo, pues se puede quedar con una aprobación de la gerencia. Entonces, todo eso un consultor de procesos típicamente lo podría ir aterrizando de la mano con los analistas de negocio y los arquitectos empresariales más desde la parte de tecnología. Y ojo, aquí estos roles del lado azul no necesariamente tienen que ser de tecnología, pueden ser roles más de ingenieriles o pueden ser roles más de la gestión por procesos, no tanto un rol de un experto de herramientas o de software, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí plantea también un comité central en donde integre miembros de ambas áreas, miembros de los negocios y miembros de los equipos de procesos, inclusive de la oficina de proyectos, cuando a veces tenemos proyectos de alta envergadura, que conformen un equipo multifuncional, que sea este comité directivo para tomar decisión y desentrampar cualquier conversación. Aquí la pregunta, como dice la caricatura, es: ¿son importantes o no las reglas? Imagínense qué pasaría si tuviéramos un juego de mesa en el que vamos definiendo las reglas conforme avancemos. O sea, nadie gana o gana el más vivo en definir reglas y que en el camino va cambiando las reglas y nos cambia completamente el resultado. Eso pasa en las organizaciones cuando no tenemos claramente documentadas las reglas. Y aquí lo vinculo con el tema de gobierno, porque gobierno no es solo los nombres de las personas que ocupan un organigrama, sino que gobierno también responde a que existan políticas, a que existan procedimientos, a que existan manuales, a que existan protocolos, códigos de conducta, etcétera, que nos definan las reglas, que nos ayuden como proceso a entender el marco de acción bajo el cual podemos operar. Ahora les voy a compartir otro pequeño video para que pasemos a la siguiente capa del iceberg. Y este es un video que nos va a llevar en el tiempo de regreso hasta 1950 y luego nos va a traer un poco más de regreso hacia la época actual. Así que me voy a regresar a YouTube.
Solo déjenme cambiarme aquí de pestaña y les voy a compartir. Este no tiene subtítulos, pero realmente no tiene mayor diálogo. Es más que sigamos el audio y veamos lo que está pasando en pantalla. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 67 segundos pasaron. No sé si hay algún fanático aquí de Fórmula 1 que me corrobore en pantalla a cuánto está el récord el año pasado, antepasado, me parece que rompieron el récord de cuánto tiempo les toma a las pit stops, hacer esta parada en los carros. Pero recuerdo que andaba por menos de 2 segundos, imagínense. Y entonces tal vez pónganme ahí en el chat, que quisiera escuchar algunas de sus impresiones. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entre el proceso que vimos en 1950 para hacer el pit stop en Fórmula 1 versus el proceso que vimos ahora en el 2013 en el video en pantalla? Tal vez si me pueden dejar algunos comentarios en el chat, ahí los invito a que me compartan sus impresiones. ¿Qué diferencias vieron entre uno y otro video? Siente uno que esos segundos que estaba en 1950, uno solo escuchaba los carros pasar y pasar y pasar y no salían y como que generaba ansiedad. Dice Eric, la mejora en la tecnología y el trabajo en equipo. Buen punto. Yo creo que 2 cosas mencionaste ahí clave, Eric. Gente había pegándole a la llanta en el video de 1950 versus cuántas personas están listas, casi que 1 por rueda o 2 por rueda, esperando que llegue ahorita el carro en el 2013, las desmonta uno y el otro monta las nuevas y vámonos. Esa es una, digamos que equipo. Y 2 es tecnología, efectivamente. Yo creo que la forma en la que hoy es más fácil quitar y poner esas llantas o han adaptado la infraestructura del vehículo, eso permite efectivamente que el proceso se haga en menor tiempo. También dice procesos con roles bien definidos. Totalmente de acuerdo. O sea, no tenemos a gente ahí limpiando el vidrio y otro que está pegándole a la llanta y otro que está... O sea, están claramente separadas las tareas. No es que la misma persona haga todo y por eso tenemos un equipo tan grande y que logramos que en un par de segundos salga el carro. Perfecto, Eric. Gracias ahí por tus comentarios. ¿Alguien más? No sé si tienen algún otro comentario. Yo creo que cuando hablamos de mejora de procesos, ustedes, pues, como les decía en la sesión anterior, a veces decimos, ya el formulario está en digital. Pues sí, pero no me ganaste nada en tiempo. O sea, no, el proceso no ha mejorado absolutamente en nada. Pues el proceso es igual el mismo, es engorroso. Me toca a mí estar llenando el formulario, me toca a mí estar metiendo todos estos campos. Ahora, el formulario ahora ya no son 20 preguntas, sino que lo logramos sintetizar en 5. Ok, ahí hubo una mejora. Ahí sí logré eficientizar y estoy capturando la esencia porque me di cuenta que las otras 15 preguntas eran puro relleno y no nos servían de mucho. Entonces, hay oportunidades de eficientizar un proceso,
en la medida en la que también nos tomamos el tiempo, no solo para digitalizarlo, sino para verdaderamente cuestionarlo y que logremos una mejora. Ahora vamos a ver entonces, típicamente cuando hablamos de gestión en la mejora de procesos, pues aquí les comparto algunas fuentes. No hay un único cuadro perfecto. Digamos que si se dan cuenta, está un experto español que se llama Pedro Robledo, que es un consultor excelente de la gestión por procesos, y él dice que hay un ciclo de vida de BPM en donde parte de la gestión por procesos, que es lo que estamos hablando ahorita, pero también llega hacia una etapa de optimización en donde pues él le llama optimización a todas estas metodologías de mejora continua como Lean, Six Sigma o TOC. La teoría de constraints o de limitantes o de constricciones. Si vamos a ver qué dice la ABPMP, tenemos del lado derecho, pues ellos lo parten en su documento en el CBOC que les hablaba la sesión anterior en 5 etapas y entonces se parte de alinear el proceso con la estrategia, diseñar cambios, desarrollar iniciativas para implementar los cambios y finalmente poder medir el proceso. Y en el caso de APQC, pues nos habla de los 7 pilares de la gestión por procesos, pero también de elementos para la gestión por procesos y un ciclo de vida de descubrir un proceso, diseñar el proceso, implementarlo, analizarlo y poder generar insights para optimizarlo. Entonces, la verdad que aquí lo pongo más como ejemplo de no hay un único modo, no es una única receta. Existe hoy en la literatura distintos caminos que pudiéramos seguir como para hablar de la mejora continua. Tanto así que hoy por hoy también tenemos mucha confusión entre lo que vamos a encontrar en línea en la oferta tan amplia de cursos y de capacitaciones y de certificaciones, donde nos venden, por ejemplo, temas de la metodología Lean, de la filosofía Lean, temas de la metodología de Six Sigma y temas ya de la disciplina que estamos hablando hoy en día, que es la gestión por procesos. Entonces, muy rápido quise mostrarles esta gráfica para darles un poquito la idea de cómo conectan estas conversaciones, porque también alguien me puede decir, mire, yo ya soy un Green Belt o un Black Belt, entonces yo ya sé de gestión por procesos. Creo que de la parte de mejora, seguramente, pero habrán otros dominios que el pilar de BPM empuja, en donde a lo mejor Lean y Six Sigma no hacen tanto énfasis. Entonces, veámoslo rápidamente. A nivel de conceptos clave, Lean está mucho más orientado a la eliminación de desperdicios y está muy orientado nace por temas de Toyota y por temas ahí de la manufactura, de poder generar pues los procesos más delgados, más ágiles, más fluidos, la mejora continua que conlleva esto y trae pues ciertas herramientas, como lo ven ahí abajo, pues toda esta terminología más japonesa y todas estas herramientas que fueron desarrollando. No es exhaustivo este listado, simplemente es a nivel ilustrativo. Y típicamente uno se puede certificar, ahora ya están mucho más integradas, hay certificaciones tanto en Lean y Six Sigma en conjunto y son estos famosos cintas como que fueran de karate que uno va cambiando de color conforme va mejorando en el nivel. A nivel de Six Sigma es un enfoque mucho más estadístico, es un enfoque más hacia reducir la variabilidad que tiene un proceso, la dispersión en cuanto al desempeño del proceso y hacerlo más estandarizado. Y obviamente pues también presentaban ciertas herramientas de causa y efecto, del famoso pescado, del tema de histogramas y gráficas de dispersión, toda la parte estadística bastante fuerte. Si nos damos cuenta de lo que hemos estado hablando ahorita en procesos, pues típicamente toca organización, toca gobierno, modelado, análisis, diseño, desempeño y transformación. Y a nivel de herramientas, pues las herramientas tecnológicas, como hemos estado hablando de BPMS, herramientas para automatizar, herramientas para documentar y herramientas para minar el proceso o extraer inteligencia en base a los datos. Y también cuentan algunas organizaciones, brindan certificaciones y por ahí pues uno puede irse profesionalizando en el tema. Luego, me faltan 2 pilares. Este tiene que ver con el tema de estrategia. Y aquí Peter Drucker, que es un experto a nivel de procesos en la literatura, nos decía que no hay nada más inútil que hacer eficientemente algo que ni siquiera se tenía que haber hecho del todo. Entonces, esto va un poco con la analogía que veíamos la vez pasada de la piedra y de esa tubería que le estábamos poniendo alrededor de la piedra, donde de nada sirve hacer más eficiente un proceso inútil, que si no nos sirve y que si no va alineado a la estrategia, ¿para qué le estamos invirtiendo recursos, tiempo, esfuerzo? Entonces, aquí vemos como típicamente en las organizaciones nosotros tenemos grandes metas que persiguen las diferentes áreas, pero muchas veces estas áreas no están sincronizadas y muchas veces las áreas de mejora continua, de calidad, de Six Sigma o de tecnología están empujando fines en diversas direcciones.
versus el estadio en donde todos estamos empujando hacia la misma dirección, que obviamente vamos a potencializar los resultados. Dentro del contexto de la ABPMP, en su libro de BPM, ellos dejan todo un capítulo enfocado al tema de alineación con la estrategia, porque ellos dicen, en la medida en la que los procesos estén claramente vinculados con la estrategia, nos ayudan a determinar el enfoque de a qué iniciativas priorizamos y qué iniciativas diferimos en el tiempo, cuáles son a las que hay que apostarles porque van a mover la aguja, y qué indicadores, hablando otra vez del capítulo de indicadores, nos ayudan a tener una visual de qué tanto nos estamos acercando a esa estrategia o qué tanto nos estamos alejando, porque el proceso puede estar haciendo bueno o el proceso puede estar siendo óptimo, pero no necesariamente va alineado a la estrategia. Yo puedo generar más ventas de vuelos, pero si sobrevendí el vuelo y me estoy tardando demasiado en darle la vuelta al avión, al final voy a generar más descontento, la gente se va a quejar, me va a empezar a poner malas quejas, malas reseñas en redes sociales y últimamente pues mi nivel de satisfacción va a caer a tal punto que se me van a caer las ventas. Entonces, no solo se trata de sobrevender los vuelos, se trata de ser alineado con cómo mi desempeño conecta con mi estrategia global. Y aquí, dicho sea de paso, depende de la estrategia, depende de los procesos, porque yo puedo tener una aerolínea como Southwest en Estados Unidos que vuela solo vuelos locales y que su estrategia es yo no me voy a ir a meter a vuelos internacionales o aeropuertos internacionales grandísimos, sino que yo vuelo en aeropuertos más locales y entonces sus procesos están hechos de esa manera. Pero si Southwest le quisiera competir a United en las mismas ligas, se perdería en cuál es su raíz, cuál es su esencia. Entonces, ahí también parte mucho de entender yo como departamento cuál es mi estrategia o cómo conecto yo mis procesos con la estrategia global de la organización. Si a nivel de gobierno nos hemos planteado ciertas metas para todo el próximo periodo de 4 años, pues bueno, cómo yo sumo al cumplimiento de esas metas y no tengo una agenda que pues puede ser muy valiosa, pero no va alineada a esa estrategia, ¿verdad? Entonces, también hay que conectar con los grandes objetivos macro que están por encima, como sombría de lo que mi área puede estar persiguiendo de forma independiente. Y el último pilar, que es súper relevante, es el tema de gente. Como se dan cuenta aquí en pantalla, pues típicamente si algo no funciona como debe, hay una de dos razones en esencia. O hay un problema de proceso, ya hablamos sobre cuáles son los diferentes elementos, o hay un problema de la gente que está ejecutando estos procesos. Entonces, si me tuvieran que dar un estimado, imagínense, pónganme en pantalla si pueden en el chat, ¿qué porcentaje creen ustedes de los resultados, de los proyectos que hoy tengamos? Tal vez piensen en algún proyecto que pudieran estar ustedes involucrados o que a lo mejor tienen visibilidad dentro de sus diferentes departamentos. ¿Qué porcentaje de esos resultados del proyecto dependen de que gente cambie la forma de trabajar? O sea, vamos a meter un nuevo sistema, vamos a hacer un nuevo departamento, vamos a meter una nueva tecnología, vamos a habilitar un nuevo formulario, vamos a, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje creen ustedes típicamente que uno dedica o impacta a las personas cada vez que mete un proyecto? De un proyecto típico, ¿qué porcentaje de esos cambios o impactos tocarán a las personas? Vamos a ver si alguien valiente se atreve a poner algún número ahí en pantalla. No hay respuestas correctas ni incorrectas, se los prometo. Ninguna. Hoy está muy tímidos. Bueno, pues seguramente es un altísimo porcentaje. O sea, aquí lo importante es, hay un gran porcentaje de nuestros proyectos que van a impactar a gente, que van a tocar personas. Entonces, la gran pregunta de fondo es, ¿qué vamos a hacer para acompañarlos? ¿Qué estamos haciendo desde la perspectiva humana para acompañar a la gente en este cambio de proceso? Les doy un ejemplo ahorita que me tocó vivir también hablando de viajes. Cuando cambiaron el tema de que había que hacer cita para ir a renovar un pasaporte, obviamente si a la gente no se le acompaña desde la perspectiva de te vamos a dar un manual de cómo puedes hacer tu cita, te vamos a poner un video de qué puedes hacer para cambiar o para presionar o como para reservarla. Si es gente que nunca ha usado una computadora y obviamente pues ahora le estoy poniendo la barrera de que tiene que hacer una cita en línea,
todas esas barreras o obstáculos que le vamos a poner al usuario genera pues que también pensemos en la persona y desarrollemos cosas para acompañarlos, para que vayamos también pues no dejándolos solos en el cambio. Y aquí pues entran algunas metodologías a converger. Les hablé hace algunos slides de la mejora continua y típicamente en mejora continua lo que se habla es del famoso DMAIC, por sus siglas en inglés, definir, medir, analizar, mejorar y controlar un proceso. Pero en gestión del cambio o en el tema de personas, también hay una metodología que se basa en el ADKAR. El ADKAR parte de sus siglas en inglés y lo que busca es generar conciencia del cambio, generar que la gente tenga un deseo de cambiar. Si yo logro mover a la gente de que solo tengo conciencia del cambio a que yo deseo el cambio, pues entonces voy a estar más abierto a que me des conocimiento y que podamos formar en la gente cierto conocimiento para desarrollar habilidades y que esa habilidad pues no solo se da una única vez, sino que hay que estarla reforzando continuamente. Entonces, estas metodologías, si se dan cuenta, no pelean, sino que más bien convergen y ahí pues pueden trabajar juntas en la medida en la que identificamos la necesidad de un cambio, definimos la meta y la vamos a medir, pero vamos a generar en la gente ese deseo de alcanzar la meta, vamos a determinar la solución óptima y formar a la gente para llegar hacia esa solución óptima en base a data que vamos a poder analizar. Vamos a implementar el cambio, pero vamos a tener que formar habilidades nuevas en el equipo y finalmente pues vamos a generar mecanismos de control que nos ayuden también a buscar el refuerzo continuo de las personas en estas capacidades nuevas que estamos implementando. Y cierro con esta frase de Roger Triguier, que tiene un libro que se llama Reimagining Management. Este es un experto también en temas de procesos, pero si se dan cuenta, lo que él dice es alcanzar una gestión basada en procesos de manera efectiva y sostenible es un 90% en un cambio de forma de pensar y tan solo un 10% en un tema de cambiar una herramienta. Entonces, ojo acá al reto porque, como les decía, no se trata de meter una solución tecnológica, se trata de trabajar en todas las capas que están abajo del iceberg y hacer un cambio verdadero de paradigma, hacer un cambio de forma de pensar y cómo enfrentamos la gestión por procesos de manera integral y no solo como un cambio de un habilitador tecnológico. Así es que bueno, con eso entonces nos quedan 10 minutos. Quisiera abrir el espacio para consultas, para preguntas que pudieran tener sobre el material que recorrimos y si me pudieran también, pues a lo mejor si no tienen una consulta, compártanme en el chat qué aprendizaje se llevan de la sesión. Tal vez una idea, una palabra, una frase, algún apunte que hayan hecho en su cuaderno, algo que se llevan de la sesión. Me lo pueden poner ahí en el chat. Y si no, pues también aprovecho a agradecer nuevamente la invitación y abrir el espacio por si tienen consultas, preguntas, comentarios sobre los 7 pilares que estuvimos discutiendo en los últimos minutos. Hola Diego, mucho gusto, ¿cómo estás? Soy Andrea. Hola, Andrea. Y gracias nuevamente por la gestión por procesos en este webinar. Eh, Gracias por tu tiempo, por la segunda parte, ¿verdad? Yo quisiera que ya pudiéramos cerrar con esto para que nos des, con todas las recomendaciones que nos diste anteriormente, ahora nos pudieras dar como un caso, la gestión que tú hayas tenido para que nos quede un poquito más claro y que la audiencia se quede ya satisfecha con este tema, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver, les puedo hablarles de, por ejemplo, cambios que a veces toca hacer a nivel de organización, en donde nos toca rediseñar o transformar un área de negocio. Y entonces partimos típicamente de conversaciones de, bueno, hay que cambiar el organigrama, ¿verdad? Y eso es con lo que nos sentimos tal vez típicamente más cómodos, de decir, mira, voy a nombrar una jefatura y ahora quiero que esta jefatura tenga a su cargo distritales y que estos distritales tengan operaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hacemos típicamente por organigrama solamente, corremos el riesgo de no estar volteando a ver el proceso y de no entender realmente cuáles eran las necesidades de transformación de esa área. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora cuando nosotros entramos, digamos, de esa perspectiva de transformación o de gestión por procesos?
Típicamente arrancamos por un entendimiento de los procesos. Arrancamos por entender, cuéntame cuáles son tus procesos, cuéntame de dónde a dónde, cuéntame con qué áreas interactúas, cuéntame, hablemos de qué tecnología tienes para habilitar tus procesos, hablemos de qué indicadores tienes para tus procesos. Ya tienes políticas, no tienes políticas, tienes pues cuántos usuarios van a hacer uso de estos procesos, etcétera. Entonces, todas estas conversaciones que yo les acabo de todos estos elementos que les acabo de narrar en la última hora, se vuelven preguntas hacia el líder o hacia el área que va a transformar su departamento, y entonces ya se vuelve una conversación más holística porque hacemos un plan de trabajo en donde, pues sí, tocar el organigrama será parte de ello, pero también conlleva un entendimiento de rayar la cancha, hacer esa famosa separación de roles, entender qué va a ser la gente nueva que vamos a tripular, qué va a ser la gente que ya existía. A lo mejor hay gente que le vamos a cambiar su rol completamente y antes hacía temas muy operativos, pero ahora voy a poder meter en una herramienta de automatización, le quito esa tarea y entonces enfoco a la gente en temas más estratégicos. Entonces, conclusión, Andrea, yo creo que se puede aplicar en muchos contextos para un proceso puntual, como les daba el ejemplo de una licitación. Cuando yo tengo que hacer una licitación, yo puedo transformar la forma en la que hago licitaciones, haciéndolo mediante una gestión por procesos, pero también lo puedo hacer a nivel de un departamento entero o una función entera o un área nueva que está por salir y que le haga a uno el reto de, mira, tú vas a ser el nuevo gerente o director de esta área. Ok, ¿por dónde empiezo? Entonces, la recomendación es, empecemos por los procesos, volteemos a ver qué procesos va a liderar el área y sobre eso definimos indicadores, gobierno, mapeamos los procesos, políticas, reglas, normativa, etcétera, etcétera, tecnología y demás. Vamos armando un plan de formación, de pensar en cómo vamos a acompañar a la gente, etcétera. Entonces, las aplicaciones son vastas, pero creo que si desde esa perspectiva rápida, un proceso sencillo como lo puede ser un proceso de licitaciones y un tema más estructural de fondo como lo puede ser la transformación de un departamento completo. Gracias, Diego. Digamos, con esta, tu experiencia, ¿verdad? Cuando tú hablas de desafíos, también te has encontrado con algún caso en el que a mitad del camino tengas que replantearte el proceso. Totalmente. Sí, eso pasa muchísimo. Yo creo que eso es sano cuando nos cuestionamos si realmente el proceso, como inicialmente lo conceptualizamos, sigue haciendo sentido o ya no es el caso. Y les pongo otro ejemplo bien básico, pues, pero, por ejemplo, en la gestión de viajes, ¿verdad? Con el tema de liquidar los viáticos o documentar que a qué país fui, que cuándo regresé o a qué departamento, municipio me tocó ir y pasar ahí mi reporte de gastos y de kilometraje, etcétera, etcétera. Puede hacer que inicialmente uno planteara un proceso demasiado control, demasiado riguroso, demasiados candados en el proceso, y en el camino nos dimos cuenta que no iba a ser útil y que realmente no era funcional para la necesidad que teníamos. Entonces había que bajarle 2 grados al nivel de complejidad y pensar en un proceso mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más pragmático. En reclutamiento y selección con recursos humanos pasa también, ¿verdad? Queremos venir y decir, bueno, es que voy a meter a un chatbot que me ayude para reclutar gente y que si la persona no tiene cierto perfil lo descarte. ¿Será que el proceso ya está listo para que le metamos un chatbot? O tal vez hay que irnos un par de pasos atrás y replantear la forma en la que estamos haciendo el reclutamiento y selección. Entonces, a su pregunta, Andrea, definitivamente eso pasa todo el tiempo. Yo creo que es sano, es súper valioso si logramos cuestionar el proceso a tal punto de que no lo replanteemos e inclusive, pues, tomemos decisiones para atrás y digamos, ¿sabes qué? Realmente no estamos listos para esa tecnología o no es el momento y a lo mejor tenemos que trabajar en madurar y en adoptar el proceso antes. Y después ya volteamos a ver si le queremos meter un chatbot o le metemos una herramienta de automatización o le metemos algo más complejo. Súper, sí. Digamos, cuando uno está como que uno cree que falla al no tener y cumplir con los procesos, pero puede guiarse por otro camino, ¿correcto? Sí, totalmente. Yo creo que ahí es en donde hay que objetivizar la decisión. Por eso les decía que también hablar de procesos no se puede hablar de forma divorciada, sin hablar de indicadores, sin hablar de números, ¿verdad? Y de la data, del desempeño de los procesos, porque entonces se vuelve un tema más de percepción, ¿verdad? E inclusive a nivel de percepción uno pudiera hacer una encuesta de percepción del cliente y tener una perspectiva más completa y no solo, fíjese que vamos a tener que cambiar el proceso porque el director aquel no le gusta y entonces se quejó y entonces hay que hacer un cambio.
no, espérense, validemos si es el sentir amplio de una población más robusta o es solo un tema caprichoso de una persona que a lo mejor no le gustó o quiere cambiar algo. Entonces, mi recomendación es que siempre haya una base objetiva sobre la cual estamos midiendo el proceso y a partir de ahí planteando las mejoras. Y no solo un tema antojadizo, porque entonces corremos el riesgo que los procesos pues sí tengan demasiados cambios, o a lo mejor hacemos un cambio para quedar bien con una población, pero a expensas de que sacrificamos a todos los demás, ¿verdad? Entonces, ser bien cuidadosos a la hora de hacer un cambio de que los números sustenten que vamos por el camino correcto. Gracias, Diego. En algunos casos, uno puede hacer el cronograma de todos los procesos que conlleva el tener un final, ¿verdad? Un resultado. Pero puede que tarde más de lo esperado. En ese caso, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que en la gestión de proyectos, pues hasta en las mejores prácticas hay recomendaciones de cómo plantear cambios al alcance del proceso, del proyecto, perdón. Ahí lo que yo recomendaría es evaluar si ese cambio de alcance que estamos planteando verdaderamente es dentro del contexto del proyecto que estamos buscando. Y entonces por eso me tengo que atrasar 6 meses más, porque sí tenía contemplado llegar a implementar a todas las alcaldías o a todas las municipalidades. Entonces, bueno, justifica. Pero si el tema es, no, es que como ya estando ahí adentro me di cuenta que también quería meter otras 3 cosas más, entonces ahí mejor cortemos en salud, terminemos nuestro proyecto para que el proyecto termine exitosamente y arrancamos un proyecto fase 2 o la 2, donde ya podamos decir, ahora sí, identificamos en el proyecto 1 que habían estas otras aristas que no estaban en el alcance, pero que las vamos a atender en un proyecto secundario y entonces se tira una nueva línea base, se tira un nuevo cronograma y podemos estar, digamos, que más en cumplimiento con los tiempos. Pero creo que ahí la recomendación es hacer esa toma de decisión de lo meto en el alcance a expensas de que nos atrasemos 6 meses o lo saco del alcance y defino un segundo proyecto que sea continuidad de este primer proyecto que yo ya tenía en el radar. Gracias, Diego. También podemos decir que algo que tú digas que también es un habilitador de la transformación digital puede ser que sea una expansión de mente, que tengamos No, como open mind. totalmente, yo creo que si cambiamos la forma de pensar sobre los procesos ya ganamos el 90% de la pelea, como decía ahí la cita. Si vamos pensando en este no es una lucha de poderes, este no es un tema de que el departamento A tenga más poder que el departamento B o que le tengo que ir a pedir permiso a tal instancia para que me dejen hacer algo, sino es que lo pienso en función del proceso y pienso que aquí todos somos al servicio del proceso y que el cliente final o el usuario final de ese proceso es al que tenemos que beneficiar y saben que tengamos indicadores compartidos para que todos nos midamos igual y no solo se beneficie esta área porque esta área logró agilizar su parte, pero nos complicó la tarea a todos los demás que veníamos después. Entonces sí implica un cambio de mente impresionante. Entonces definitivamente un habilitador para ese cambio y esa transformación parte de un cambio de forma de pensar. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por estar nuevamente el poder abrir y brillar estas mentes para que podamos ver más sobre esto que es la gestión por procesos, ¿verdad? Gracias, Diego, por tu tiempo, por tanto darnos un webinar hace 2 semanas y que ha servido de bastante. Esperamos que todas las personas que se conectaron el día de hoy hayan aprendido y que no tengan más dudas, porque si tienen alguna duda pueden decirlo en este momento y si no, pues vamos a estar compartiendo el correo de Diego para que él gustosamente les pueda llenar y resolver. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente, y los esperamos a todos al próximo miércoles de Webinar GAE. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Gracias, Diego. Adiós.